Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a ver la guerra de Vietnam. Vamos a aperturar nuestra clase con una pequeña introducción. Recuerden que la guerra de Vietnam todavía pertenece a la Guerra Fría. Aquí abro mi apertura. Todo proceso histórico está construido con acontecimientos. Para nuestro caso, el proceso histórico es la Guerra Fría. Y los acontecimientos van a ser las guerras que se desarrollan durante esta. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la revolución china, la crisis de misiles en Cuba, América Latina, en específico el caso de Guatemala, la guerra de Afganistán, la guerra de los 7 días en Israel, etc. Esos son acontecimientos y el proceso es la Guerra Fría. Otro ejemplo que les puedo dar, proceso, la Segunda Guerra Mundial. Acontecimiento, el desembarco de tropas en Normandía. Espero que haya quedado entendido, para que reafirmemos. Seguimos. Las causas. Si bien las causas pueden ser muy diversas, tenemos que entender el contexto, hijos. Vietnam, Laos y Camboya, que son países que están unidos en una misma región, fueron durante mucho tiempo una colonia de Francia. Esa colonia se llamaba Indochina. La Indochina fue muy importante para la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque cuando se estaban acabando los hombres para nutrir los ejércitos franceses, pues estos, obviamente, tomaron en cuenta sus colonias, en específico el capital humano, es decir, personas que pelearan para ellos. Empecemos entonces. La lucha por la independencia surge en 1945 y va a lograr que a nivel internacional se ha reconocido un referéndum para ver qué tipo de gobierno va a administrar la región de Vietnam. Entonces se forman dos grandes polos. En el norte, el líder Ho Chi Minh, de postura socialista y apoyada por la URSS y China, y por su parte el sur, con su líder Ngo Dinh Diem, de postura capitalista y apoyado por Estados Unidos. La pelea surge cuando el líder sur-vietnamita Dinh Diem realiza un golpe de estado, justo en el momento preciso cuando se estaba decidiendo entre qué tipo de gobierno quería Vietnam del Sur. Por ello, los socialistas del norte van a consolidar el Frente Nacional de Liberación, o conocido vulgarmente como Vietcong. Estas tropas van a determinar el desarrollo de la guerra. A pesar de que haya iniciado como una guerra civil entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, esta va a ser muy diferente, ya que Estados Unidos se jugaba intereses económicos en esa región, específico con el caucho, el tuxteno, estaño y opio. Se dirán, profesor, ¿el opio es una droga? Sí, así es, hijos. También las grandes superpotencias tenían muchísimos intereses económicos por el narcotráfico. A nosotros nos van a interesar solo tres: caucho, tuxteno y estaño, porque son necesarios para mantener la carrera armamentista que se gestaba entre la URSS y obviamente Estados Unidos. Posteriormente, Estados Unidos va a mandar a asesores militares a Vietnam del Sur. ¿Qué es un asesor militar? Un maestro que le enseña a las tropas de una región a saber cómo pelear. La URSS y China no se van a quedar atrás y van a apoyar al Vietcong con material bélico, aviones, tanques, ametralladoras, cañones, artillería, etc. Pero con el avanzar del tiempo, hablando desde 1946 hasta 1975, Estados Unidos se dio cuenta de que iba a ser una guerra larga, en la que los vietnamitas del sur, poco convencidos, van a poder vencer. Por consiguiente, fueron aumentando el número de militares. Pasaron de solo asesores militares a tropas directamente enfrascadas en conflictos con las tropas de Vietnam del Norte. Tanto fue el apoyo militar que se gesta en Vietnam del Sur que llegan a 2 millones de soldados norteamericanos casi al finalizar la guerra. Esa, podríamos decirlo, no es un buen augurio para las tropas del norte, menos preparadas, con menos condicionantes tecnológicas para poder ganar, pues Estados Unidos era una superpotencia militar para el entonces.
¿Qué es lo que pasa en este caso? Vietnam del Norte va a optar por una técnica de guerra llamada guerra de guerrillas, que consistía básicamente en atacar de noche o en lugares poco reforzados o poco preparados a las tropas norteamericanas para compensar su precariedad en armamento, aumentando la eficacia del uso de estos en batalla, es decir, menos hombres en batalla, pero con mayor técnica y eficacia. Eso es la guerra de guerrillas. Estados Unidos, como respuesta al no poder atacar a su enemigo y que desapareciera tan rápido en la selva, porque sí, era una selva Vietnam, por consiguiente era un territorio inhóspito para poder combatir de forma convencional. Entiéndase, forma convencional como dos grandes ejércitos enfrentándose unos a otros. Estados Unidos, en la desesperación por inclinar la balanza de la guerra a su favor, utilizará armas químicas que eran ilegales para el momento, ya que en la Convención de Ginebra se habían prohibido su uso desde finalizar la Primera Guerra Mundial. Entonces, estamos hablando de que Vietnam del Norte poco a poco iba ganando terreno a Vietnam del Sur y, obviamente, a Estados Unidos. Llega el año 1975, cuando el Vietcong, o Vietnam del Norte, toma Saigón, que es la capital de Vietnam, en ese entonces Vietnam del Sur. Con ello logra asestar un duro golpe a las tropas norteamericanas. Pero aquí hay que hablar de algo muy importante, la presión mediática. Durante la segunda mitad del siglo XX, los medios de comunicación masiva para el caso de la guerra de Vietnam no van a jugar a favor de los norteamericanos. De hecho, ven como poco útil y también como una guerra que no convenía a la nación norteamericana seguir llevando a cabo. Por consiguiente, los diferentes medios de comunicación se van a encargar de que la popularidad para este conflicto sea muy escasa. Dentro de esa popularidad va a jugar un papel muy importante para que las tropas de Estados Unidos se vayan retirando de Vietnam. Es así como en 1976 se unifica el país bajo la influencia socialista de Vietnam del Norte, liderado por Ho Chi Minh. Y esto nos va a desencadenar en algo fundamental, la primera derrota de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, específicamente por una nación que no llevaba ni contenía su misma capacidad y cantidad de armas o de esfuerzo bélico. Se preguntarán, profesor, ¿entonces Vietnam del Norte logró vencer a la potencia bélica más grande de la segunda mitad del siglo XX solo con el uso de la guerra de guerrillas? Sí, hijos, pero desafortunadamente para los vietnamitas el costo va a ser inmensamente alto. Vamos a tener tres causas muy fuertes. La primera son 2 millones de víctimas cobradas por esta guerra, entre civiles y militares. Después vamos a tener la quema total de selvas por el uso de napalm, que son bombas químicas, y que dejaron deforestadas grandes hectáreas de Vietnam, tanto del sur como del norte y también de sus vecinos Camboya. Y la consecuencia número 3 es el desprestigio de Estados Unidos a nivel internacional por la arbitrariedad con la que tomó las decisiones en Vietnam, es decir, no aprobaron el hecho de que se combatiera en esa guerra, y mucho menos apoyaban mediáticamente el uso de armas químicas o el esfuerzo de guerra hecho por Estados Unidos. Por consiguiente, esta guerra nos enseña una lección, que la determinación de un pueblo es a veces mucho más importante que la capacidad bélica que pueda tener. En pocas palabras, le enseñó a los norteamericanos que cuando se tiene una unificación ideológica en un país o en una facción de ellos, difícilmente van a vencer. Bueno, espero que les haya gustado el video y les voy a dejar su actividad del día de hoy. Primero, me van a tener que hacer un cuadro comparativo en su libreta. Este cuadro comparativo le van a poner causas de un lado y consecuencias del otro. ¿Causas y consecuencias de qué? De la guerra de Vietnam. Segundo, abajito de ese cuadro comparativo,
quiero que me escriban una reflexión del por qué creen que los vietnamitas del norte lograron vencer a la nación más poderosa para ese entonces. Nos vemos, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego.